transmitir en directo. Bueno, acá estamos con el librito este de la enfermedad como camino. Hoy nos tocaba el tema este de los órganos sensoriales. Vamos a ver qué es lo que dicen los autores de este libro, La enfermedad como camino. La otra vez, bueno, me parece que estábamos con el tema digestivo, ¿no? Ya hemos aprendido unas cuantas cosas y ahora vamos a ver qué pasa con esto de los órganos sensoriales, ¿no? Es muy interesante. Y también creo que puse algo sobre la piel. Ahora voy a mirar porque cuando vea el cuadrito ahí es como que me doy cuenta. Bien, los órganos sensoriales. Dicen los autores, ¿no?, que los órganos sensoriales son las puertas a la percepción. A través de los órganos sensoriales nos comunicamos con el mundo exterior. Son las ventanas del alma a las que nos asomamos, en definitiva, para vernos a nosotros mismos. Porque ese mundo exterior que sentimos y en cuya incuestionable realidad tan firmemente creemos, en realidad no existe. Fíjense, ¿no? Lo que dicen acá. Ese mundo exterior que sentimos y que todos estamos muy seguros de que es real, en realidad no existe. Bien, ¿cómo funciona nuestra percepción? Este es un gran tema, ¿no?, de la percepción. Este es un mundo perceptivo. Para percibir yo necesito que haya más de uno, o sea, que haya un otro, ¿no? Yo decirme que yo, pensarme yo en relación a otro, ya sea un objeto o una otra persona o una situación, algo externo a mí. Y eso digo que yo lo percibo, ¿no? Pero ¿cómo funciona esta percepción? Cada acto de percepción sensorial puede reducirse a una información producida por la modificación de las vibraciones de las partículas. Miramos, por ejemplo, una barra de hierro y observamos que es negra. La tocamos y notamos que está fría. Olemos su olor característico y percibimos su dureza. Calentemos la barra con un soplete y veremos que su color cambia y que se pone roja e incandescente. Notaremos el calor que despide y observaremos su ductilidad. ¿Qué ha pasado? Solo que hemos conducido a la barra una energía que ha provocado el aumento de la velocidad de las partículas. Esta aceleración de las partículas ha provocado cambios en la percepción que describimos con las palabras rojo, caliente, flexible, etc. Debido a los cambios que sufre el objeto, ¿no?, percibimos de otra manera ese objeto y le vamos cambiando los significados. Ya la barra no era lo que era al principio, porque le he aplicado algo. Bien. Este ejemplo nos indica claramente que nuestra percepción se basa en la frecuencia de la oscilación de las partículas, ¿no? Esto de las partículas y de las ondas, ¿no?, que bueno, ya está estudiado por los científicos, ¿no? Fíjense en que hasta se nos dice, ¿no?, que los pensamientos, ¿no?, son como, nosotros no los podemos ver, ¿no?, pero obviamente emiten ondas, ¿no?, ondas ahí, como las ondas del internet, la onda de la radio, todas esas ondas que nosotros no vemos, están continuamente sucediendo ahí, que sean invisibles para nuestros sentidos, o sea, para la vista, por ejemplo, pero están sucediendo, ¿no? Entonces todas las partículas oscilan y oscilan a una determinada frecuencia. Bueno, me había ahogado ahí con el agua. Al final me tomé agua para cosa. Para desahogarme me ahogué peor. Bueno, con el agua uno se ahoga. Entonces, fíjense en que
Nuestra percepción, vuelvo a repetir, se basa en la frecuencia de la oscilación de las partículas. Las partículas llegan a unos receptores especiales de nuestros órganos de percepción, donde provocan un estímulo que por medio de impulsos químicos eléctricos es conducido al cerebro a través del sistema nervioso y allí suscita una imagen compleja que nosotros catalogamos de roja, caliente, olorosa, etc. Entran las partículas y sale una percepción compleja. Entre lo uno y lo otro está la elaboración. Y nosotros creemos que las imágenes complejas que nuestra mente elabora con las informaciones de las partículas existen realmente fuera de nosotros. Y ahí está nuestro error, ¿no? Esto de la creencia de que hay una adentro y una afuera, ¿no? Nosotros lo tenemos que ver así. Hola Liz, ¿cómo estás? Nosotros lo tenemos que ver así porque no nos queda otra, porque es así como funciona nuestra percepción. Porque estamos en un mundo dual, ¿no? No nos queda otra. Para nosotros todo está una cosa que están afuera y otras que están aquí, donde estoy yo. Yo creo que soy este cuerpo que percibo cosas, ¿no? Lo que no podemos comprender es que todo forma parte del todo, ¿no? Bueno, los que se abocan un poco a experimentar, ¿no? Un poco la sistémica y todo lo que hoy en día estamos experimentando, ¿no? Pueden notar que nosotros, ¿no? Nosotros mismos en nuestro cuerpo podemos sentir hasta lo que sintió un antepasado nuestro, ¿no? Claro, de esto de que todo está unido y que todos somos el mismo y que solo hay uno, es una cosa muy abstracta para nosotros, pero esto es debido a la percepción, ¿no? Todo esto de las partículas, fíjense, lo vamos a volver a leer porque esto es importante, porque todo lo que los autores van a hablar en esta parte se basa en esto, ¿no? Nuestra percepción se basa en la frecuencia de la oscilación de las partículas. Las partículas llegan a unos receptores especiales de nuestros órganos de percepción, donde provocan un estímulo. ¿Se acuerdan cuando veíamos el curso este de Antonio Blay? Que él hablaba mucho de esto del estímulo y de la reacción, ¿no? O la respuesta. Por medio de impulsos químicos eléctricos y es conducido del cerebro a través del sistema nervioso. Entonces ahí suscita una imagen compleja y nosotros ahí decimos, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros creemos, que es rojo, que es caliente, que es oloroso o que es lo que es, ¿no? Lo describimos, le damos una descripción a eso que estamos percibiendo, ¿no? Entran las partículas y sale una percepción compleja. Entre lo uno y lo otro está la elaboración. Y nosotros creemos que las imágenes complejas que nuestra mente elabora con las informaciones de las partículas existen fuera de nosotros, ¿no? O sea, como que soy yo el que juzga la realidad. O sea, dice, esto está pasando así, así, ahí fuera. Y ahí dice que es donde está nuestro error. Fuera no hay más que partículas. Pero, precisamente las partículas no las hemos percibido nunca. Nosotros no percibimos partículas, no estamos viendo las partículas, sino que vemos como conglomerados, ¿no? De partículas que vibran a una determinada frecuencia y eso es lo que percibimos. Pero nosotros no vemos las partículas en sí, ¿no? Nuestra percepción depende de las partículas, pero nosotros no podemos percibirlas. Desde luego estamos convencidos de que los demás, y entre paréntesis fíjense en que dice, ¿existen los demás? Perciben lo mismo, que es ese problemita este que tenemos, que creemos que todos perciben lo mismo que nosotros, ¿no? En el caso de que ellos utilicen para la percepción las mismas palabras que nosotros. Sin embargo, dos personas nunca pueden comprobar si ven lo mismo cuando dicen verde. Y esto es así, ¿no? Por eso, fíjense que esto nos trae grosos conflictos. Bueno, a mí me trae, no sé si a ustedes, a mí me los trae. De que yo digo, pero ¿por qué el otro no piensa como pienso yo, no siente lo que yo siento? ¿No? Porque nosotros como que necesitamos
esta aprobación y corroboración de que el otro percibe lo mismo que percibo yo. Y ahí es donde se nos vienen los conflictos que nosotros llamamos tengo problemas con los otros. Claro, porque los otros no quieren ni hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Todo este asunto. Y ahí, bueno, vienen las fricciones. El asunto de las partículas, ¿no? Porque es que en realidad nosotros somos partículas también. Y nos creemos muy particulares. Estamos solos en la esfera de nuestras propias imágenes. Fíjense, estamos solos en la esfera de nuestras propias imágenes, pero cerramos los ojos a esta verdad, ¿no? Las imágenes parecen tan reales como en los sueños, pero solo mientras dura el sueño. Un día uno se despierta de este sueño de cada día y se asombra de que este mundo que considerábamos tan real se diluya en la nada. Maya, ilusión, velo que nos oculta la verdadera realidad. Quien haya seguido nuestra argumentación puede replicar que aunque el mundo exterior no exista con la forma que nosotros percibimos, existe un mundo exterior formado de partículas. Pues también esto es una ilusión, porque en el plano de las partículas no se aprecia la divisoria entre el yo y los demás, entre dentro y fuera. Mirando una partícula no se aprecia si me pertenece a mí o al entorno. Aquí no hay fronteras, aquí todo es uno, ¿no? Fíjense, en esto es muy profundo, ¿no? Ahora yo esta parte es como que la hice un poco larga hoy, o sea, no sé cuánto va a durar esto, ¿no? Porque me pareció tan interesante, ¿no? Lo que decían, porque tiene mucho que ver con todo esto que nosotros estamos trabajando, ¿no? Esto de la percepción, esto de la separación, de la unidad, que nos parecen todos conceptos así, que a nivel teórico, ¿no? Los tenemos claros. Justo ahora estaba preparando las lecciones, esta, la 182 y el texto que habla de la debilidad y la indefensión, y justo también hablan de este tema, ¿no? Pero no sé si voy a hacer a tiempo de armar el videito. Si lo puedo armar, lo vamos a ver. Precisamente este es el significado del viejo principio esotérico microcosmos igual macrocosmos. Este igual tiene aquí exactitud matemática. El yo, ego es la ilusión, la frontera artificial que solo existe en la mente, hasta que el ser humano aprende a ofrecer en sacrificio este yo y averigua con asombro que la temida soledad no es sino ser uno con todo, ¿no? Que es este miedo que tenemos todos a Dios, o sea, el miedo a la unidad. Parece como tonto cuando uno lo expresa y dice, ay, pero ¿cómo yo voy a tener miedo a Dios, a la unidad? Claro, porque es que cuando yo le tengo, o sea, cuando yo reconozco que no soy, que separado no valgo nada, digamos, ¿no? Soy vulnerable, por eso fíjense en que esto de la vulnerabilidad y la invulnerabilidad también nos cuesta comprender. Es que claro, es que como cuerpo, creyéndome que soy es que todos nos sentimos vulnerables, es inevitable, y solos. Pero hay una idea en nosotros, ¿no? Ese miedo a que si yo dejo de ser yo, es que no voy a hacer nada, ¿no? Ese ser uno con el todo puede estar muy lindo, los eslogans, lo decimos, no sé qué, pero realmente lo podemos sentir. Hola Sorley, hola Mari. Ah, viste, hoy lo hice un poquito más tarde. Si lo iba a hacer a las 4 y después se me hizo más tarde. Me puse a charlar y ahí acá con los aparentemente partículas que vivo, mi experiencia y estuvimos charlando. Y después dije, ay, tengo que hacer el directo. Fíjense en que para nosotros esto, a nivel intelectual, decimos, ah, sí, 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 claro, claro. Pero es que si no lo vivimos a nivel experiencial, para nosotros no es real. Esto se parece mucho a lo que explica este famoso Gurdjieff, ¿no? Que él dice, la vida es real cuando yo soy, ¿no? Porque es que si yo no tengo una experiencia de mí y me vivo,
¿no? Por eso veo en este curso que yo estoy preparando, pero bueno, estoy tratando de a ver si lo pospongo, porque la gente no puede, estoy esperando que vayan un poco más de personas. Y lo quiero hacer por Zoom porque quiero que nos veamos y lo hagamos con experiencias vivas. Cuando nosotros tenemos experiencias, ¿no? De poder sentirnos a nosotros mismos, sentir nuestra vibración, nuestra energía, es que ahí nos vamos dando cuenta que todo esto que parece pura palabrería y que nos hablan y nos dicen, es que es así, pero solo si lo experimento, ¿no? O sea, lo valioso para cada uno de nosotros es lo que uno puede llevar a la práctica y vivirlo. Si yo no lo vivo, fíjense que esto de la vivencia también habló Carl Jung. Si ustedes se ponen a investigar otros autores y otros que también hablan de todos estos temas, capaz que desde otros puntos de vista, coinciden todos en lo mismo, ¿no? Entonces como que nunca hay que dejarse llevar por solamente lo que el otro dice, sino que yo tengo que comprobarlo en mi experiencia y ver que es así, ¿no? Como explicaba Antonio Blay, ¿no? Antonio Blay, él lo decía, no crean en nada de lo que les digo, experimentenlo. Porque si no es que nos quedamos en teorías y cosas que el otro dijo, que no sé qué, ahora todos creen que no sé tal cosa y todo, entonces vamos a creer porque el otro lo dijo. Y nunca me vivo, o sea, siempre estoy en estado muerto, o sea, no estoy vivo. Entonces, ay, me estoy tomando un poquito más de agua. Porque hace un rato tomé agua y casi me ahogo. Bueno, el camino de esta unión, ¿no? Es duro. O sea, todos en realidad sabemos que la verdad es la unidad, pero es que en realidad le tenemos miedo. Por eso es duro y arduo. Solo estamos unidos a este mundo aparente de la materia por nuestros 5 sentidos. Como las 5 llagas que quedaron en Jesús después de que fuera clavado a la cruz del mundo material. Miren, yo nunca me percaté de eso, ¿no? De que a Jesús le quedaron 5 llagas, ¿no? Claro, porque 2 en las manos, los pies, 3, no sé dónde estaban las otras 2. Bueno, 5 llagas que le quedaron, ¿no? Después de ser clavado en la cruz, al mundo material. 5 sentidos, ¿no? También vieron que se habla de que hay 6, el sexto sentido. Es más, ahora yo otra vez estaba mirando en YouTube, había uno que hablaba que hay un séptimo sentido, no sé cuál será ese, pero que el sexto es ese que podemos percibir lo que no se ve, ¿no? Esto invisible. Pero los 5 sentidos que todos tenemos, que son mediante los cuales conectamos con el mundo, ¿no? Es lo que nos permite decir estoy aquí, porque siento, ¿no? Mediante mis sentidos puedo justamente sentir, ¿no? Esta experiencia. Esta cruz solo puede superarse convirtiéndola en vehículo del renacimiento espiritual. Y fíjense en que está con comillas, ¿no? Lo que nosotros llamamos entorno, mundo exterior, no son solo sino reflejos de nuestra alma. Un espejo nos permite mirarnos y reconocernos, porque nos muestra las zonas que sin el reflejo no podríamos ver, ¿no? Esto famoso que hay ahora del espejo, que a veces se distorsiona, ¿no? El concepto del espejo. El otro se transforma para mí en un espejo cuando realmente me veo. Por eso esto de te veo, de mirar, son claves. Fíjense que hasta en el curso de milagros lo dice visión, la verdadera visión, ver realmente, ¿sí? No percibir, o sea, ver con los ojos que digo veo y veo formas y nada y las juzgo. No, eso no es ver. Cuando yo me veo en el otro o lo veo al otro, porque lo veo como lo que es, entonces me refleja mi verdadera esencia. Si no, podríamos decir que vemos espejismos, como si estuviéramos en un desierto, ¿no? O sea, veo lo que quiero ver.
Creo que el otro es así, el otro es así, y que veo no sé qué. Son espejismos, son ilusiones, alucinaciones. Cuando veo, ¿no? Entonces ahí sí me reconozco, ¿sí? Entonces el otro sí es para mí un espejo porque me está mostrando. No solo hay que usar la alegoría del espejo para decir, ay, lo que veo en ti está en mí, no sé qué, de todas esas cosas que hacemos de puro ego, ¿no? Porque a mí no me sirve de nada recalcarle al otro, ay, si vos a mí me decís loca, porque entonces quiere decir que vos estás loca y no sé qué, y quedarme ahí, porque no sirve para nada. Sirve cuando yo realmente, por eso necesito de justamente esa parte nuestra que me pueda ayudar a ver, porque yo con mi cabeza, con mi cerebro, que yo creo que pienso y que juzgo y que evalúo, no puedo ver nada. ¿Mm? Ahí sí estoy viendo al otro, o sea, todo lo que no quiero ver en mí, lo veo proyectado, o sea, ahí sí veo espejismos, veo proyecciones. Entonces, claro, juzgo, porque me saco de mí lo que no me gusta y lo quiero ver fuera. Pero cuando yo pido ayuda para ver, entonces veo que el otro es lo mismo que yo. Entonces paro la proyección, dejo de juzgar, que eso es lo que se llama perdonar, ¿no? Es decir, que nuestro entorno es un medio grandioso que debe ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Por eso se dice que el mundo es el camino al inconsciente. Dado que la imagen que aparece en el espejo no es siempre halagüeña, porque también nuestra sombra se refleja en él, ¿no? Lo que les decía recién, nos empeñamos en hacer distinciones entre nosotros y el mundo exterior y protestar que nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Cuando ya sabemos todos la gran frase que dice, nada humano me es ajeno. Es que todo lo que está en mi campo, ¿no? Como habla la sistémica, es porque me corresponde, si no, no lo tendría ahí, ¿eh? Claro, todos queremos que el mundo sea bonito y que todo huela a rosas y que todos sean buenecitos conmigo, me reconozcan, pero no es lo que pasa. Por eso el mirar, mirar y mirar para ver, y este mirar con buenos ojos es lo que nos ayuda a poder vernos a nosotros con buenos ojos. Porque todos queremos paz y queremos experimentar lo que somos, que es pura dicha y felicidad, pero es que no lo experimentamos porque justamente decimos esto, que lo de afuera no tiene nada que ver conmigo. ¿Mm? Solo ahí reside el peligro. Nosotros proyectamos al exterior nuestra forma de ser y creemos en la independencia de nuestra proyección. Luego omitimos interiorizar la proyección y aquí empieza la era de la asistencia social en la que todos se ayudan mutuamente y nadie se ayuda a sí mismo, ¿no? Que fíjense en que ese es el gran, yo le llamaría la gran enfermedad de la era esta de ahora, ¿no? Todos quieren ser terapeutas y todos quieren ser salvadores y ayudadores. Pero es que hasta que yo no me ayude a mí mismo no puedo hacer nada. Porque es que primero tengo que, si no soy el sanador no sanado, primero tengo que sanarme yo. Los otros son mis salvadores porque me ayudan. Son mis ayudantes porque me ayudan a verme. Pero yo no puedo salvar a nadie. Ni nadie per se me puede salvar a mí, ¿no? Yo solo me puedo dar a mí mismo y salvar a mí mismo, porque yo tengo que usar mi propio poder para darme cuenta de quién soy y así sanar. Y ahí sí nos transformamos en luces brillantes para los demás porque es que estamos dándonos, ahí sí que nos damos, ¿no? Eso sí, eso es una ayuda que no es una ayuda que yo le
creo que lo que yo le digo al otro o le hago le va a ayudar explícitamente, sino que es como todos estamos unidos, al yo darme cuenta, es que el otro, si está listo, también se va a dar cuenta. Es como una cosa automática que sucede, ¿no? Pero ahora estamos en esa era, ¿no? Que parece ser del asistencialismo, ¿no? Por eso hay tanta cosa ahí, tanta terapia, tanta cosa en el mundo, ¿no? Que parece que todos somos grandes ayudadores o buenos samaritanos, pero resulta que nadie termina ayudando a nadie. Para nuestra toma de conciencia necesitamos el reflejo que viene de afuera, ¿sí? Es como que es necesario. Nosotros la otra vez en Sistémica hacíamos un ejercicio con la profesora que estaba muy bueno porque nos había pedido que dibujemos un sol, ¿no? Y bueno, el sol como símbolo, ¿no? Símbolo de la fuerza, ¿no? De la vida, más que de la vida, de la fuerza, ¿no? De la vida. Que a nivel acá humano estaría representado por el padre, ¿no? Por la figura masculina, ¿no? Y muchos habían dibujado el sol y le habían hecho carita, boquita y sonrisa, ¿no? Como esa idea infantil, ¿no? De paterna que tenemos. Y, y claro, no comprendemos lo que es el sol, que es un símbolo. Porque fíjense en que si no hubiera sol, nos morimos todos. Todos, o sea, los humanos, las plantas, todos, nos morimos todos, ¿no? Es esencial el sol para la vida. Y el sol, ¿no? Y teníamos que pararnos ahí, mirando el sol y cómo sentíamos, ¿no? El calor que te irradia. Entonces, a veces estamos al sol y ni le damos bolilla al sol, ¿no? No nos tomamos conciencia. Es un reflejo justamente de esa luz, de esa fuerza, ¿no? Tan necesaria para todos. Bueno, así como un sol podríamos ver a los demás y no como los vemos ahora que lo vemos como formas, ¿no? Y decimos, este no, este es oscuro, el otro no. No vemos el sol. Y es tan importante, ¿no? Fíjense ahora cuando hablemos lo de la piel, van a ver que hay trastornos de la piel que tienen que ver con el sol. Si nosotros nos quedamos, nos ponemos a reflexionar un poquito, nos sentimos, es que las respuestas están todas dentro de nosotros. No necesitaríamos ni siquiera leer libros ni hacer reuniones así como las que hacemos. Lo que pasa es que estamos todos desatentos, ¿no? Entonces necesitamos continuamente recordarnos y recordarnos que todos son símbolos, porque estamos en el inconsciente, ¿no? Estoy viendo proyecciones de mi inconsciente ahí fuera, que me muestran. Pero nosotros decimos, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero fíjense en que todos estamos rodeados de esos seres o relaciones o objetos o situaciones que son las que justamente necesitamos. Cuando aprendemos a agradecer y a bendecir realmente, no lo que se hace hoy en día que todo el mundo le manda bendiciones al otro y no sabe ni lo que le está diciendo. Bendecir, que es el buen decir, ¿no? Como dice Bert Hellinger, podemos mirar a cada uno, hasta ese al que más odiamos, y decirle te deseo lo mejor. Van a ver cómo nuestra vida se transforma, ¿no? Esto cuando hagamos el curso van a ver qué bonito todo lo que vamos a aprender, porque la verdad que son todos ejercicios sistémicos que nos hacen bien a todos, ¿no? Pero si queremos estar sanos y enteros, no debemos dejar de admitir dentro de nosotros mismos esa proyección, ¿no? O sea,
Negar la proyección tampoco es el camino. La mitología judaica nos expone el tema con la imagen de la creación de la mujer. Dice, Adán, que era perfecto, que era la figura andrógina, ¿no? Se le toma un costado, ¿no? Bueno, dice ahí útero, dice costilla, ¿no? Al que se le da una forma independiente. Ahora a Adán le va a faltar una mitad, ¿no? Porque le sacaron un pedazo. Y entonces él es su oponente. Ha quedado incompleto y solo podrá estar otra vez entero uniéndose a lo que le falta. Pero esto solo puede realizarse por medio de lo externo. Si el ser humano deja de reintegrar gradualmente a lo largo de su vida aquello que percibe del exterior, cediendo a la tentadora ilusión de creer que el exterior no tiene nada que ver con él, entonces el destino empieza poco a poco a impedir la percepción. Es como esto que dijo Jung, ¿no? Que, ay, no me acuerdo la frase exacta, pero como que le voy a llamar destino a eso que me pasa, ¿no? Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, ¿no? Así andamos todos, quejándonos todo el tiempo de nuestra vida. Decimos, ¿qué vida de miércoles? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Todos estamos en el por qué nos pasa esto. Pero es que cada situación que experimentamos tiene un regalo enorme detrás, ¿no? Yo por lo menos, que pasé una situación bastante difícil hace muy poco con mi hijo, estoy viendo esa crisis, todo ese dolor que experimenté, ¿no? En ese momento. Bueno, no yo sola, ¿no? Obviamente todos los que estamos alrededor de él y lo queremos, ¿no? Cómo estar así, muy cerquita de la muerte de un ser querido y todo esto es muy... Claro, en el momento que se experimenta es terrible, pero después podemos ver todo el aprendizaje. A veces nosotros llamamos situaciones difíciles y dolorosas y nos quejamos y creemos que la vida es injusta, pero no existe la injusticia, o sea, no. Son experiencias necesarias para nosotros, ¿sí? Y lo mejor siempre es agradecer, aunque parezca loco, porque decimos, ay, ¿cómo debe agradecer esto que me pasa que es malo? Pero sí, hay que agradecer, ¿no? Porque solo así es como aprendemos, porque en la gratitud nosotros podemos estar justamente en el asentimiento y en el ahora, en decirle sí a la vida, ¿no? Como dicen las constelaciones, sí es papá, la vida es mamá, sí a la vida. Fíjense que en un matrimonio, ¿no? Cuando la mujer quiere el hijo y el padre no, ¿qué pasa? Ese hijo sufre, ¿no? Tienen que estar los dos, la fuerza masculina y la femenina. Sí a la vida, porque todos venimos de ahí, biológicamente, de un espermatozoide y un óvulo. La vida. Esta. Y si yo no honro la vida me va a dar muchas lecciones, ¿no? Para que yo justamente le dé valor a eso que yo no valoro. Porque solo puedo soltar lo que he tomado, ¿no? Cuando no lo tomo, o sea, no lo agradezco, ¿qué me pasa? Después yo digo, ay, que me pasó una desgracia, ¿no? Percibir equivale a tomar conciencia de la verdad. Esto solo es posible si el ser humano se reconoce a sí mismo en todo lo que percibe. Si se le olvida, entonces las ventanas del alma, los órganos de los sentidos, poco a poco se empañan, pierden la transparencia y obligan al ser humano a volver su percepción hacia adentro. En la medida en que los órganos de los sentidos dejan de funcionar, el hombre aprende a mirar hacia adentro y a escuchar en su interior. El hombre es obligado a recogerse en sí mismo.
Existen técnicas de meditación por las que el ser humano se recoge voluntariamente, ¿no? Que se cierran las puertas de los sentidos con los dedos de las dos manos, oídos, ojos y boca, y se medita sobre las percepciones sensoriales internas que al que llega a adquirir cierta práctica se le ofrecen como gusto, color y sonido, ¿no? Fíjense que cuando nosotros cerramos los sentidos, ¿no? A lo externo, es como que nos conectamos ahí con lo interno, ¿no? Nos empezamos a sentir internamente. Podemos ver lucecitas de colores, es cierto. Percibimos de otra manera cuando bajamos como la persiana, ¿no? Los ojos no solo recogen impresiones del exterior, sino que también dejan pasar algo de dentro afuera. En ellos se ven los sentimientos y estados de ánimo de la persona, ¿no? Fíjense en que, por eso acá los autores dicen, no, los ojos son espejos del alma. Nosotros, fíjense que no nos miramos a los ojos, los seres humanos, ¿no? Bueno, hoy en día cada vez menos, ¿no? Con todo esto de la tecnología, siempre estamos mirando la pantalla, un celular y todo. Cuando hablamos con otro, no detenemos la mirada en el otro y lo miramos y hacemos esa práctica de ver a los ojos, porque es que en los ojos del otro es que vemos, es que realmente nos vemos. Fíjense cuando nosotros conversamos con otros seres que realmente son puros, ¿no? No es porque diga que hay otros impuros, pero que nos muestran esa pureza, ¿no? De su alma, es que se la vemos en los ojos. Es un brillo, es algo, la mirada es muy potente, ¿no? Y que hemos perdido esta práctica. También los ojos derraman lágrimas y con ello revelan al exterior una situación psíquica interna, ¿no? Cuando ya estamos devastados, ¿no? No damos más. Es que es llorar, ¿no? Es como que está mostrando nuestro dolor, ¿no? Hasta hoy, el diagnóstico por el iris utiliza el ojo únicamente como espejo del cuerpo. Pero también es posible ver en el ojo el carácter y la idiosincrasia de una persona. También el mal de ojo y el mirar con malos ojos nos dan a entender que el ojo es un órgano que no solo recibe, sino que también proyecta. Los ojos actúan cuando se le echa un ojo a alguien. En el lenguaje popular se dice que el amor es ciego, frase que indica que los enamorados no ven claramente la realidad, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Como decía mi abuela. Ay, cuando te enamoras ves con los ojos del corazón, decía mi abuela. Claro, ya no vemos con los ojos de esto. Vemos con los ojos del corazón, ¿no? Pero es cierto la potencia, ¿no? Que tiene estos órganos, ¿no? Los ojos. Las afecciones más frecuentes de los ojos son la miopía y la presbicia. La primera se manifiesta principalmente en la juventud, ¿no? Mientras que la última es más de la edad. Esta distinción es justa, ya que los jóvenes solo acostumbran a ver lo inmediato y les falta la visión de conjunto o de alcance, ¿no? Aunque los jóvenes es como que ven lo que está aquí, ¿no? O sea, no pueden ver más allá. Porque es como que, como decía un amigo mío, ¿no? Uno cuando es joven se cree que es inmortal, que tiene mucho tiempo por delante y se lleva el mundo por delante también, ¿no? La vejez se distancia de las cosas. Análogamente, la memoria de los viejos es incapaz de retener hechos recientes, pero conserva un recuerdo exacto de los sucesos lejanos. Fíjense que así actuamos, ¿no? Cuando vamos envejeciendo. La miopía denota una subjetividad exagerada, o sea, estoy muy centrado en mí mismo, ¿no? En mi manera de ver. El miope lo ve todo desde su óptica y se siente personalmente afectado por cualquier tema, ¿no? O sea, le cuesta ser objetivo al que tiene miopía, ¿no?
Hay gente que no ve más allá de sus narices, pero no por alargar menos esta limitada visión les permite conocerse mejor a sí mismos. Este es el clásico ejemplo de la Biblia, ¿no? De Jesús que dice, ¿no? Que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro, ¿no? Ahí radica el problema, porque el individuo debería aplicarse a sí mismo aquello que ve para aprender a verse, ¿no? Siempre ante lo que nos sucede ahí, que nosotros le llamamos fuera, ¿no? Siempre es bueno preguntarse, ¿no? Por eso estos autores trabajan mucho con la indagación, ¿no? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que me huele mal? ¿Qué es lo que no puedo tragar? ¿Qué es lo que...? ¿no? Siempre me pregunto a mí mismo, porque eso que me está pasando, ya sea en mi propio cuerpo o en una situación que yo le llamo de afuera, externa, con otro, siempre tiene que ver conmigo, porque yo soy el que estoy viendo así, ¿no? Por eso, fíjense en que el milagro es un cambio de percepción. A las personas les cuesta mucho comprender esto, porque parece, dicen, pero ¿cómo? Yo estudio el curso de milagros, pero yo quiero que haya milagros en mi vida. Quiero que las cosas sean como yo quiero. Y pasamos bastante tiempo hasta que aceptamos, ¿no? Que todo tiene que ver conmigo, ¿no? Como dice Byron Katie, todo me sucede para mí. Para mí es para aprender. Así yo digo me sucede a mí, es que me siento víctima. Es lo clásico, nos sentimos todos víctimas. Y eso tenemos que aprender a ver y reconocer. Entonces, el proceso toma el signo contrario cuando la persona se queda encallada en la subjetividad. Y ese es otra de las enfermedades que tenemos nosotros todos aquí, ¿no? Somos todos muy subjetivos. Todo lo vemos desde a mí, porque yo opino, porque a mí me parece, porque yo creo. Observémonos, escuchemos nuestro canto fúnebre diario, porque es que nuestro discurso está justamente en nuestro inconsciente, bien ahí plasmado, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy aprendiendo a hacer esto de las constelaciones individuales, ¿no? Que es una terapia que uno parece que le hace a otros, pero en realidad se la está haciendo a sí mismo, porque todo es para todos, ¿no? Uno tiene que aprender a ser objetivo y estar centrado en un centro vacío, sin juicio, sin mente, salir de la cabeza. Y no saben el ejercicio que es eso. Uno dice, ay, qué cansado. Pero es que lo que te expande cuando salís de tu cabeza y podés sentir, porque te conectás con el otro. Es que ves el inconsciente. Ahí realmente ves lo que está pasando. Cuando estamos todo el tiempo en la mente lineal, que es donde estamos todo el día, pensándonos, caminando por la línea recta, estamos todos contraídos. Todos contraídos, con miedo. A ver si doy el paso siguiente, ¿qué me va a pasar? ¿Qué tendré que hacer? ¿Cuál será la fórmula mágica? ¿No? Porque no podemos ser objetivos. La mirada objetiva es sanadora. Porque cuando puedo ser objetivo con respecto a mí, puedo ser objetivo con respecto a los demás. Entonces puedo dejar de juzgar. Dejar de juzgar no es una cosa que yo, porque me lo diga mentalmente, ay, no tengo que juzgar, no tengo que juzgar. Entonces voy a dejar de hacerlo, porque si fuera así de fácil, no. Algo que tiene ese interno, ¿no? Porque reconocí que con ese juicio me estoy juzgando a mí mismo, me estoy dañando. Cuando veo que no tiene sentido. Entonces, si bien el individuo lo relaciona todo consigo mismo, se niega a verse y reconocerse a sí mismo en todo. Entonces, la subjetividad desemboca
en una susceptibilidad irritable u otras reacciones defensivas sin que la proyección llegue a resolverse. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Fíjense, ¿no? Ese cuidado, fíjate por acá, no vayas para allá, ay, te la van a dar, que no sé qué. Ay, lo que me dicen, ay, qué malos que son conmigo, yo no sé, ¿no? Todo eso que estamos todos, ¿no? Entonces no puedo salir de la proyección. Ven que perdonar no tiene que ver con ser buenito, decir, ay, sí, yo perdono a todo el mundo, soy buena. No, tiene que ver con responsabilidad, ¿no? Para poder resolverme, ¿no? La miopía compensa esta mala interpretación. Obliga al individuo a mirar de cerca su propio entorno. Acerca el enfoque a los ojos, a la punta de la nariz. Por lo tanto, la miopía denota en el plano corporal una gran subjetividad y al mismo tiempo desconocimiento de sí mismo, ¿no? Miren qué profundo esto. El conocimiento de nosotros mismos nos hace salir de la subjetividad. Cuando una persona no ve claro, la pregunta clave será, ¿qué es lo que no quiero ver? La respuesta siempre es la misma, a mí mismo no me quiero ver. Por eso uso los espejos ahí fuera para proyectar. Y así estamos todos, por eso no nos curamos, ¿no? Fíjense en que de esto también habló este famoso Carl Jung, ¿no? Yo que estoy leyendo ese libro de las relaciones entre yo y el inconsciente, es muy bueno ese libro. O sea, los otros libros de Jung son buenos, pero este es como que él trabaja mucho sobre esto, ¿no? Como es que si no aprendo a relacionarme con mi inconsciente, es que mi inconsciente son los demás. Eso que yo llamo los otros. Horrible. Es duro, es duro. Pero es que ahí están, mi inconsciente. Y claro, es que así me conozco. Cuando integro esos aspectos de mí que yo le llamo los otros, que rechazo y que juzgo y que digo, ay, este qué insoportable que es, el otro que no sé qué. Y empiezo a preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que no soporto de mí? Porque por eso no soporto a otros. ¿Qué es lo que no tolero de mí? Cuando siempre lo llevo todo a mí mismo, ¿no? Lo llevo para adentro. Ahí salen un montón de cosas. Eso sí hay que estar atentos para escuchar, ¿no? Sin juzgarnos, ¿no? La magnitud de la resistencia a verse a uno mismo tal como es se manifiesta en el número de dioptrías de sus lentes. Los lentes son una prótesis y por lo tanto un engaño. Con ellos se rectifica artificialmente el destino y uno hace como si todo estuviera en orden, ¿no? Porque cuando nos ponemos las lentes como que vemos claro, pero si nos sacamos las lentes no vemos nada. Yo, por ejemplo, que uso lentes, se los puedo asegurar. Bueno, cuando era más joven no usaba lentes, pero después con los años, la vejez, si no me pongo los lentes, obviamente, ¿no? La presbicia fue avanzando. Y bueno, y decimos, ay, claro, es que es esto que dicen los autores, ¿no? Ya como que es como, fíjense en que más va pasando el tiempo, ¿no? Es como nos apegamos tanto, nos apegamos al pasado, ¿no? A nuestra historieta, y no estamos nunca viendo acá lo que está pasando aquí delante de nuestros ojos. Es como que nos hacemos trampita a nosotros mismos continuamente, ¿no? Este engaño se intensifica con las lentes de contacto, porque en este caso se pretende disimular incluso que uno no ve claro, ¿no? O sea, usar lentes de contacto, como deben usar montones de personas, para que no se den cuenta que yo no veo nada. Porque, claro, usar lentes
Entonces me pongo las de esas, las de contacto. Ay, no sé, yo le tengo como pánico a esas lentes, ¿no? Y claro, que son totalmente dañinas, porque yo lo he escuchado de un oculista que decía, ¿no? Que usar lente de contacto daña mucho a todas estas partes del ojo. Pero claro, es más, hay gente que se pone sin necesitar lentes, se pone para cambiarse el color de los ojos también, ¿no? Los lentes de contacto. Entonces, dice, imaginemos que de la noche a la mañana se le quitan a la gente sus gafas y lentes de contacto. ¿Qué ocurriría? Pues que aumentaría la sinceridad, porque tendría que decir no veo, ¿no? Entonces enseguida sabríamos cómo cada cual ve lo mismo y se ve a sí mismo. Y lo que es más importante, los afectados asumirían su incapacidad para ver las cosas tal como son. Una incapacidad solo es útil al que la vive. Entonces, más de uno se daría cuenta de lo poco clara que es su imagen del mundo. Cuán borroso lo ve y cuán pequeña es su perspectiva. Quizá entonces a más de uno se le cayera la venda de los ojos y empezara a ver claro. Hoy en día hay muchas, por lo menos yo he visto videos en YouTube, ¿no? Y se ve que hay personas que se dedican a esto, ¿no? De ejercicios para la vista, ¿no? Que te ayudan a poder dejar los lentes. Yo tendría que hacerlo porque, claro, es como que es muy fácil, porque uno se calza los lentes y ya está, ¿no? Pero cuando empezamos a ver, ¿no? Claro, a indagar, claro, ¿no? Decimos, ¿cuántas cosas son las que no quiero ver? A veces ante situaciones así, por ejemplo como la que viví yo hace poquito, uno empieza a que se le caen muchos velos y ve cosas que uno estaba totalmente ciego a esas cosas, no las veía. Y claro, empieza a ver cosas y aceptar todo eso. Es un proceso que nos lleva, ¿no? Un aparente tiempo. Ver eso que no quería ver. Por eso el ejemplo de los velos que da el curso de milagros es magnífico, porque es que realmente, ¿no? No vemos bien, ¿no? No solo los que usamos lentes, ¿no? Los que no usamos lentes tampoco, porque puede ser que no usemos lentes y tampoco vemos bien, o no escuchamos bien, o no estamos conectados, ¿no? Con la vida. El viaje con la experiencia de los años adquiere sabiduría y visión de conjunto. Lástima que muchos solo experimenten esta buena visión a distancia cuando la presbicia les impide ver de cerca. El daltonismo indica ceguera para la diversidad y el colorido de la vida. Es algo que afecta a las personas que todo lo ven pardo y tienden a arrastrar diferencias, diferencias. En suma, un ser gris. La conjuntivitis, como todas las inflamaciones, denota conflicto. Fíjense, yo por ejemplo, en la etapa esa que estaba cuidando a mi hijo, ¿no? Que teníamos que alojarnos en una pensión y bueno, todo el tiempo que estuve lejos de casa, en todo esto, más allá de la situación que vivíamos, a mí me agarró una conjuntivitis terrible en un ojo. Me levanté un día con el ojo así inflado, terrible, ¿no? Yo le echaba la culpa a la cama. Decía, ay, debe haber algún bicho, algo que se me metió. Pero no, no, era un conflicto. Lo que estaba viendo no me gustaba, no lo aceptaba. Produce un dolor que solo se calma cuando uno cierra los ojos. Así cerramos los ojos ante un conflicto que no queremos afrontar. Es duro, ¿vieron de la percepción, Estrabismo. ¿Vieron esa enfermedad, no? Que, bueno, a mí me tocó, yo cuando trabajaba me acuerdo que tenía una alumna tuve varios alumnos y alumnas que tenían esto del ojo así desviado, ¿no? Ya, algunos habían nacido ya así. Para poder ver algo en toda su dimensión,
necesitamos dos imágenes. ¿Quién no reconoce en esta frase la ley de la polaridad? Nosotros, para captar la unidad completa, necesitamos siempre dos visiones. Pero si los ejes visuales no están bien alineados, los ojos se desvían, el individuo visquea, porque en la retina de uno y otro ojo se forman dos imágenes no coincidentes, ¿no? Esta visión doble. Pero antes que presentarnos dos imágenes divergentes, el cerebro opta por prescindir de una de ellas, la del ojo desviado. En realidad entonces se ve con un solo ojo, ya que la imagen del otro ojo no nos es transmitida. Todo se ve plano, sin relieve. Algo parecido ocurre con la polaridad. El ser humano debería poder ver los dos polos como una sola imagen. Por ejemplo, onda y corpúsculo, libertad y autoritarismo, bien y mal. Si no lo consigue, si la visión se desdobla, él elimina una de las imágenes, la reprime, y en lugar de la visión completa tiene visión de tuerto. En realidad, el visco es tuerto, ya que la imagen del ojo desviado es desechada por el cerebro, lo cual provoca pérdida de relieve de la imagen y da una visión unilateral del mundo, ¿no? Esto me recuerda lo que decía el doctor Len, ¿no? El Ho'oponopono, que decía que vemos con un solo ojo, decía él, ¿no? O sea, no, es que el mundo es dual y tenemos que integrar las dos cosas. Lo que yo niego, lo que yo rechazo, es lo que justamente se me va a repetir como patrón en mi vida. Todo eso, ese polo que yo no acepto, ¿no? Por eso es la unidad, la unidad. Unidad significa no solo que veamos todo uniforme, todo bonito y lindo ahí fuera. No, unidad es que acepto, digo sí a todo, tal como es, internamente, no que lo digo como un versito, internamente. Eso es ir integrándome internamente, ¿no? A Carl Jung le llamó la individuación. Cataratas. La catarata gris empaña el cristalino y por lo tanto enturbia la visión. No se ve con nitidez. Las cosas que se ven con nitidez poseen un perfil afilado, es decir, son cortantes. Pero si se difumina el contorno, el mundo se hace más romo, menos hiriente. La visión borrosa proporciona un tranquilizador distanciamiento del entorno y de uno mismo. La catarata gris es como una persiana que se baja para no tener que ver lo que uno no quiere ver, ¿no? Es como un velo que puede llegar a cegar. No, yo no sé mucho de catarata gris y la verde, pero sí conozco, bueno, gente que tienen cataratas, pero bueno, ellos diferencian, ¿no? Esta de la gris con la verde, que es el glaucoma, ¿no? Que es el aumento de la presión interna del ojo provoca una progresiva contracción del campo visual hasta llegar a la visión tubular. Se pierde la visión de conjunto, ¿no? Solo se percibe la zona que se enfoca. Detrás de esta afección se halla la presión psíquica de las lágrimas no vertidas, ¿no? Presión interna del ojo. Fíjense que las personas estas que no lloran, por lo general tienen glaucoma, ¿no? Les digo porque conozco el caso de mi mamá que tiene los dos problemitas estos. Entonces, claro, es que no podemos ir por la vida, ¿vieron? Como el caballo con las anteojeras. Hay que aprender a ver. Hay que abrir la mente. Es que la apertura mental es lo mejor que podemos tener, ¿no? Esa apertura mental es como que nos transforma como en un catalizador después de todo. O sea, es que todo después nos llega y nos viene una comprensión. No necesitamos que otro nos lo explique y nos lo diga. Lo vamos a descubrir solitos, por nosotros mismos, ¿no? Porque todos tenemos esa capacidad. Nadie se tiene que sentir acá menos que nadie, que es tonto y que no le da la cabeza. El que piensa eso ya se lo tiene que sacar. Porque la cabeza no sirve para nada. ¿Quién quiere decir? Es como un adorno que tenemos ahí. Acá nadie es inteligente, ni nada.
Todos tenemos la misma capacidad. El asunto es que no la ejercemos, ¿no? O sea, y más hoy en día que estamos en una etapa que se llama la era del facilismo, donde claro, como nos han todo servido, porque tenemos el internet que nos lo hace todo por nosotros, ¿no? Claro, ¿cómo no vamos a estar así todos? Hola Amparo, bienvenida. Observen, o sea, observen cómo está el mundo hoy en día, ¿no? La forma externa del no querer ver es la ceguera, ¿no? Ya digamos el extremo, ¿no? Perdón, la forma extrema. Dije externa y es extrema. Extrema es cuando ya quedamos ciegos, ¿no? Está considerada por la mayoría de las personas como la pérdida más grave que pueda sufrir una persona en el aspecto físico. La expresión "está ciego" se emplea también en el sentido figurado. Al ciego se le arrebata definitivamente la superficie de proyección externa y se le obliga a mirar hacia adentro. La ceguera corporal es solo la última manifestación de la verdadera ceguera, la ceguera de la mente, ¿no? Por eso miren qué importante, ¿no? A mí me fascinó el de los ojos, ¿no? Porque acá está con la parte de los ojos, después ahora habla de los otros sentidos, pero es que realmente, ¿no? Piensen que nosotros ni siquiera valoramos eso, ¿no? Que podemos ver. Qué importante. ¿Cuántas personas nacen ya ciegos o no pueden ver? ¿No? Nosotros no valoramos eso. Hace varios años, mediante una nueva técnica quirúrgica, se dio la vista a varios jóvenes ciegos. El resultado no fue totalmente halagüeño, ya que la mayoría de los operados no acababan de adaptarse a su nueva vida. Este caso puede tratar de explicarse y analizarse de los más diversos puntos de vista, ¿no? En nuestra opinión, solo importa el reconocimiento de que, si bien con medidas funcionales pueden modificarse los síntomas, no se eliminan los problemas de fondo que se manifiestan por medio de ellos. Mientras no rectifiquemos la idea de que todo impedimento físico es una perturbación molesta que hay que eliminar o subsanar cuanto antes, no podremos extraer de ella beneficio alguno. Fíjense que nosotros todos operamos así, ¿no? Algo que me molesta, me lo quiero que me lo quiten, que me lo saquen rápido, ¿no? Debemos dejarnos perturbar por la perturbación en nuestra vida habitual. Consentir que el impedimento nos impida seguir viviendo como hasta ahora. Entonces la enfermedad es la vía que nos conduce a la verdadera salud. Incluso la ceguera, por ejemplo, puede enseñarnos a ver. A ver, realmente, ¿no? Darnos una visión superior. Y ahora empieza a hablar de los oídos, ¿no? Repasemos varias frases que se refieren al oído. Tender el oído, que es prestar oído, regalar los oídos, escuchar a alguien. Todas estas frases nos muestran la clara relación existente entre los oídos y el tema de captar, de la receptividad, prestar atención y de escuchar, también en el sentido de obedecer. Comparada con el oído, la vista es una forma de percepción mucho más activa. Y también es más fácil desviar la mirada o cerrar los ojos que taparse los oídos. La facultad de oír es expresión corporal de obediencia y humildad. Así, al niño desobediente le preguntamos: ¿no me has oído? Cuando no se quiere obedecer se hacen oídos sordos. Hay personas que sencillamente no oyen lo que no quieren oír. Denota cierto egocentrismo no prestar oídos a los demás, no querer enterarse de nada. Indica falta de humildad y de obediencia. Lo mismo ocurre con la llamada sordera del altavoz. No es el altavoz lo que daña, sino la resistencia psíquica al ruido. El no querer oír conduce al no poder oír, ¿no?
Piensen que esto también tiene que ver mucho también con la tecnología, ¿no? Porque hoy en día estamos todos con los auriculares, que nos ponemos la música, nadie escucha a nadie, cada uno en su mundo, ¿no? No sabemos escucharnos. Va, no nos escuchamos directamente, ¿no? Las otitis y los dolores de oído se dan con mayor frecuencia en los niños en la edad en que deben aprender a obedecer. La mayoría de las personas de edad avanzada sufren una sordera más o menos acentuada. La dureza de oído, al igual que la pérdida de visión, la rigidez y pesadez de los miembros, son los síntomas somáticos de la edad. Todos ellos expresión de la tendencia del ser humano a hacerse más inflexible e intolerante con la edad. El anciano suele perder la capacidad de adaptación y la flexibilidad y está menos dispuesto a obedecer. Este esquema es típico de la vejez, pero desde luego no inevitable. La vejez no hace sino poner de relieve los problemas no resueltos y hacernos más sinceros, lo mismo que la enfermedad, ¿no? Por eso yo me acuerdo que había un autor, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre del autor, pero bueno, no importa el nombre del autor en este caso. El libro era La vida como una escuela, o La vida como escuela, algo así se llama el libro. Que era un médico pediatra, que hablaba en una parte del libro, ¿no? Decía de la diferencia entre ser viejo y ser anciano, ¿no? Porque si nosotros vamos cultivando todo esto, haciendo trabajo interno ahora, cuando seamos más viejitos no vamos a ser tan insoportables como otros que llegan a viejo y después los quieren poner en geriátrico y se lo quieren sacar de encima. ¿Por qué? ¿No? Porque pudimos ir resolviendo nuestros problemitas, ¿no? No nos pusimos tan inflexibles, ¿no? Y testarudos, ¿no? Pudimos ir haciendo ese trabajo interno. A veces ese trabajo interno es muy bonito, por eso a mí me gusta estas cosas, compartir y todo, porque yo también me las hago para mí, ¿no? Porque yo no pienso en, por ejemplo, lo que va a pasar, si voy a trascender, que me ilumino. A mí todo eso de verdad que no me interesa. O sea, es algo muy ¿no? Pero sí me importa la hora, o sea, lo que está pasando ahora, sí. Entonces, yo sé que tengo que trabajar ahora, ¿no? En mí, si quiero ver los frutos. Después, bueno, lo que pase después de que abandone el cuerpo físico, la verdad que no me interesa para nada. Hay personas que sí están muy preocupadas por eso, pero y no se preocupan en lo de ahora. Y lo que dignifica es estar al servicio de la vida ahora. Ahora sirvo. Ese es el verdadero amor. Eso es cuando uno toma, como dicen las constelaciones de sus padres, tomó realmente la vida. Entonces es que lo que después que hace, todo eso que recibió lo tiene que dar, porque si no, las manos, ¿no? Las tenés llenas, tenés que dar todo eso. Y eso te dignifica, te hace crecer, el compartir, el realmente servir de ejemplo para otros. Eso es lo que hace grandioso al ser humano. No esas pavadas de que no, huecas, no sirven para nada. De decir que soy un ser de luz y que no sé qué, que conecté con el planeta no sé cuánto. ¿Eso para qué le sirve al otro? Para nada. Pero sí sirve cuando uno, ¿no? Esta experiencia de uno la comparte con otros y realmente a veces siempre algo, algún corazón se toca. Se produce un cambio. Y eso es el trabajo interno. Eso creo que es importante. Todo el resto es todo, ya sabemos. Acá vienen las preguntas estas que, ¿no?, que hacen los autores estos que son muy de indagación, ¿no? Y los que tienen problemas visuales dicen que lo primero, dice, deberían hacer es prescindir durante un día de las gafas, ¿no? O lentes de contacto.
y asumir la situación conscientemente. A continuación, hacer por escrito una descripción de la forma en que durante ese día vieron y experimentaron el mundo, lo que pudieron hacer y lo que no, y cómo se las tuvieron que ingeniar, ¿no? Este informe debería darles material de reflexión y revelarles su actitud hacia el mundo y hacia sí mismos. Pero ante todo debería uno responderse a las siguientes preguntas, ¿no? Que ahora las voy a leer. Y eso que dicen ellos es cierto, porque por ejemplo yo cuando me levanto en la mañana no me pongo los lentes, ando por la casa lo más bien sin los lentes. Pero claro, cuando ya sé que tengo que leer algo, ¿no? Yo ya automáticamente ya sé que no voy a ver nada, entonces ya me los pongo, porque sé que no voy a ver, ¿no? Y fíjense, ¿no? Como uno, ¿no? Automáticamente ya usa y se las calza las lentes, porque si no sabe que no va a ver nada. Y el miedo que se te rompa los lentes, que no sé qué. Fíjense, ¿no? Todas esas cosas. ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Obstaculiza la subjetividad el conocimiento de mí mismo? ¿Evito reconocerme a mí mismo en mis obras? ¿Utilizo la vista para mejorar mi perspectiva? ¿Tengo miedo de ver las cosas con nitidez? ¿Puedo ver las cosas tal como son? ¿A qué aspecto de mi personalidad cierro los ojos? Miren todas las preguntas, ¿no? Para hacerse. Bastantes. Y ante los oídos hay que preguntarse, ¿por qué no quiero escuchar a cierta persona? ¿Qué es lo que no quiero oír? ¿Están equilibrados en mí los polos de egocentrismo y humildad? Piensen que acá habla del equilibrio, ¿no? Dolor de cabeza. El dolor de cabeza lo meten dentro de la parte de lo sensorial y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pues a mí también me pareció raro, pero bueno, lo vi que estaba ahí. Gracias, Flor, bienvenida. ¿Quién, quién no ha padecido un dolor de cabeza en en esta experiencia humana? Creo que todos. En épocas pretéritas dice que no se daba, o sea, en épocas pasadas parece que a la gente no le dolería la cabeza. En los países más avanzados dice que es donde más gente con dolor de cabeza se ve, ¿no? Y el 20% de la población sana reconoce sufrirlo. Las estadísticas indican que la incidencia es mayor entre las mujeres y los estratos superiores. Esto nos sorprende si tratamos de rompernos un poco la cabeza con el simbolismo de esta parte del cuerpo. La cabeza presenta una clara polaridad respecto al cuerpo. Es la instancia suprema de nuestra institución corporal. Con ella nos imponemos. La cabeza representa lo alto mientras que el cuerpo expresa lo bajo. Fíjense que lo primero que viene es la cabeza, ¿no? Bueno, si nos miramos, empezamos desde arriba, ¿no? Empezamos de abajo a los pies. Y fíjense que la otra vez, me acuerdo que estaba en el oculista con mi hija, la tercera, y el médico le explicaba que la cabeza crece hasta los 24 años, ¿no? Yo no sabía eso. Hasta los 24 años nos crece la cabeza. Fíjense que la otra parte del cuerpo no crece más, pero la cabeza sigue creciendo hasta que tenemos 24 años. Consideramos la cabeza como la sede del entendimiento, el conocimiento y el pensamiento, ¿no? Como que, decimos, qué genio, qué cerebro, ¿no? Todo como que le damos mucha importancia a eso, ¿no? El que pierde la cabeza actúa irracionalmente. Podemos comer el coco a una persona, ¿no? Que también es una expresión, ¿no? Que le hacemos la cabeza, porque le damos, ven la gente esa que es puera, que le da taca, 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 para llenarle la cabeza, ¿no? Pero en tal caso no debemos esperar que mantenga la cabeza en su sitio. Por lo tanto, sentimientos irracionales como el amor atacan muy especialmente la cabeza. La mayoría de las personas suelen perderla cuando se enamoran, ¿no? Y si no la pierden, los dolores de cabeza no acaban.
De todos modos, también los hay cabezotas que nunca llegarán a perder la cabeza, ni aun en el caso de que se den con la cabeza contra la pared. Ciertos observadores piensan que esta extraordinaria insensibilidad se debe a que tienen aserrín en la cabeza, aunque científicamente no se ha demostrado, ¿no? Porque fíjense que todas estas expresiones, ¿no? Con respecto a la cabeza, todos la usamos. Yo me río porque es cierto. ¿Qué tenés en la cabeza? Ay, no sé. Te vas a dar la cabeza contra la pared, ¿no? El dolor de cabeza producido por la tensión se inicia de forma difusa, más como una opresión, y puede prolongarse durante horas, días y semanas. Probablemente el dolor se produce por un exceso de tensión en los vasos sanguíneos. Generalmente al mismo tiempo se siente una fuerte tensión en la musculatura de la cabeza, los hombros, el cuello, la columna. Este tipo de dolor de cabeza suele presentarse en situaciones en las que el ser humano se haya sometido a fuerte presión o cuando una crisis va a desbordarle, ¿no? Y fíjense en que es cierto, ¿no? Cuando estamos pasando por una situación tensa, nos duele la cabeza, ¿no? O digo, ay, tanto pensar, me duele la cabeza, o no. Es el camino ascendente que conduce fácilmente a una acentuación excesiva del polo superior, es decir, de la cabeza. Suelen padecer este tipo de dolor de cabeza las personas ambiciosas y perfeccionistas que tratan de imponer su voluntad. Ojo acá, ¿eh? En tales casos, la ambición y el afán de poder se suben a la cabeza, porque el individuo que solo atiende a la cabeza, que solo acepta lo racional, sensato y comprensible, pronto pierde el contacto con el polo inferior, y por lo tanto con sus raíces, que son lo único que puede anclarlo en la vida, ¿no? Por eso van a ver, cuando veamos, a ver, toma otro poco de agua, cuando veamos esto del sentir, van a ver qué importante que es sentir nuestro cuerpo. Igual vamos a sentir la cabeza, todo, porque obviamente está todo unido, pero cómo uno, ¿no?, conecta realmente con su cuerpo. Es el cerebral, pero los derechos del cuerpo y sus casi siempre inconscientes funciones son más antiguas que la facultad del pensamiento racional, que es una adquisición relativamente reciente del ser humano con el desarrollo de la corteza cerebral. A ver. El ser humano posee dos centros, corazón y cerebro, sentimiento y pensamiento. El individuo de nuestro tiempo y de nuestra cultura ha desarrollado extraordinariamente las fuerzas cerebrales, por lo que corre peligro de descuidar su otro centro, el corazón. Por ello, tampoco es una solución denostar el pensamiento, la razón y la cabeza. Ningún centro es mejor ni peor que el otro. El ser humano no debe optar por uno de los dos, sino buscar el equilibrio, ¿no? Vieron que nosotros estamos, es muy normal, ¿no? En este mundo, para nosotros todo es normal, ¿no? O si no es anormal, pero bueno. Escuchar decir, ay, qué mental que sos, le decimos a una persona, ¿no? O que sos muy sensible, le decimos, ¿no?, al otro. Claro, es que si estamos tanto en un polo como en el otro, es que estamos desequilibrados, pero necesitamos los dos polos. Nadie puede ser todo corazón porque se vuelve un papanata. O sea, una expresión acá decimos bonudo, ¿no? Es decir, porque ya sos tan bueno que, bueno, no. No, necesitamos las dos cosas. Es importante pensar también, no solamente sentir con el corazón. Decir, ay, yo amo y amo. Y no. Cuando decimos salir de la cabeza, que yo siempre les explico, es que justamente dejar de escuchar esa voz que me taladra, que me juzga, no que no use o sea, el razonamiento lo tengo que usar en esta vida, porque si voy a cruzar una calle, tengo que usar el razonamiento lógico y decir, voy a mirar el semáforo porque me aplasta el auto, ¿no? Para dialogar con una persona tengo que también usar, ¿no? Para establecer una frase coherente, poder transmitir lo que quiero decir. No puedo prescindir de uno de los polos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. O nos vamos para un lado o nos vamos para el otro.
o oscilamos entre uno y el otro, pero nunca podemos encontrar el equilibrio. Por eso se da, como explican las constelaciones, esto de que siempre buscamos compensar. Por eso, porque estamos continuamente en desequilibrio interno, ¿no? Las personas todo sensibilidad están tan incompletas como las todo cerebro. Pero nuestra cultura ha favorecido y desarrollado tanto el polo de la cabeza que en muchos casos padecemos un déficit en el polo inferior. A ello se suma el problema de a qué aplicamos nuestra actividad mental. En casi todos los casos utilizamos nuestras funciones racionales para la consolidación de nuestro yo. Por medio del modelo filosófico causal, nos prevenimos más y más frente al destino, con objeto de ampliar el dominio de nuestro ego. Esta empresa está condenada al fracaso. En el mejor de los casos acaba como la torre de Babel, en la confusión. La cabeza no puede independizarse y recorrer su camino sin el cuerpo, sin el corazón. Bueno, esto también lo vemos muy gráficamente planteado en el cuento del mago de Oz, ¿no es cierto? También. Cuando el pensamiento se disocia de lo de abajo, rompe con sus raíces. Por ejemplo, el pensamiento funcional de la ciencia es un pensamiento sin raíces, le falta religión, ¿no? El enlace con la causa primitiva. La persona que solo se rige por la cabeza sin un anclaje en el suelo, alcanza alturas vertiginosas. No es de extrañar que a veces uno tenga la sensación de que va a estallarle la cabeza, y es una señal de alarma, ¿no? Cuando estoy solo en la cabeza, ¿no? Por eso, como nosotros le tenemos tanto miedo al sentir y al inconsciente, es que no queremos entrar ahí. Y el estar en la cabeza nos impide estar ahí. Pero es que tenemos que estar en equilibrio. En equilibrio. No es todo una cosa y la otra no. La cabeza es de todos los órganos el que más rápidamente reacciona al dolor. En todos los demás órganos tienen que producirse ciertas alteraciones mayores para que haya dolor. La cabeza es nuestro vigía más despierto. Su dolor indica que nuestro modo de pensar es erróneo, que seguimos un criterio equivocado, que perseguimos objetivos dudosos. Da la alarma cuando nos rompemos la cabeza con cavilaciones estériles en busca de unas seguridades que en definitiva no existen. El ser humano, dentro de su forma de existencia material, no puede asegurar nada. En realidad, a cada intento que realiza solo consigue ponerse en ridículo. Y es cierto esto, ¿no? El individuo suele devanarse los sesos hasta que le sale humo de la cabeza, por cosas intrascendentes. La tensión se descarga por medio de la relajación, que en realidad no es sino otro modo de llamar al acto de soltar, de desconectarse. Cuando la cabeza da la alarma por medio del dolor, es que ha llegado el momento de desechar la obcecación del yo quiero. La ambición que nos empuja hacia arriba, la cabezonería y el fanatismo. Es el momento de dirigir la mirada hacia abajo y recordar las raíces. Por eso yo les digo que es maravilloso, pero el trabajo con las constelaciones es muy bueno, muy bueno. Obviamente que el curso de milagro es lo superior, ¿no? Siempre digo, pero las constelaciones es como que te hacen conectarte con todo. Las raíces. No puedo negar mis raíces, ¿no? Porque hoy en día vieron con esto de la nueva era, estamos muy, ay, somos amor, somos luz, que Dios soy como Dios me creó, pero sí, pero es que, ¿de dónde viniste? ¿No? Es como el cuento ese, ¿no? Del ratón ese y el león, que el león el mendigo era, un mendigo creo que era, que se quejaba que el ratón estaba comiendo los cordones mientras meditaba. Y el ratón le dice que cómo está tan preocupado en conectarse con Dios cuando no puede ni siquiera tolerar o amar a un mísero ratoncito.
Ah, pero somos muy espirituales, decimos. Oh, de eso hay millones, ¿no? Por eso les digo, las constelaciones te enseñan a realmente conectarte con todos, con todos. Es una energía muy potente la que se desarrolla ahí. Nosotros le tenemos miedo a eso. Por eso hay personas que dicen, eso no sirve para nada. Claro, porque te vas a tener que conectar con vos mismo y conocerte. Nadie quiere eso. Nadie quiere. Todos quieren lo fácil. Ahora dame la fórmula, decime cómo tengo que hacer para tener... Hagamos la meditación para tener mucho dinero. Hagamos el pasecito mágico para conectar con no sé qué. Hijo, qué egoístas que somos. Terriblemente egoístas somos. Claro, por eso estamos así en desequilibrio. Yo quiero que me den, pero yo no quiero dar nada. O no quiero recibir nada. ¿Nos planteamos eso? Es que tenemos que reflexionar. Y reflexionar no tiene que ver con la cabeza, con devanarse los sesos. Tiene que ver con sentirme, con ver qué me pasa frente a cada situación. Pero es que tenemos miedo y no nos arriesgamos a hacer nada. Después decimos, ay, pero mi vida es siempre igual, che, yo no sé. Y pero si nunca te arriesgas a hacer nada nuevo, estás haciendo siempre lo mismo. ¿Cómo te van a pasar cosas diferentes? Si tenés miedito de todo. Ay, no, por las dudas mejor esto no. Ay, no, no, no. No tengo miedo. Eso de, ay, a ver si me pongo ahí y me constelan y me pasa algo raro. No, no, que no te va a pasar nada raro. Más raro es lo que te pasa todos los días. ¿No? Es que reflexionar, indagar, cuestionar, eso es lo que tenemos que hacer. Y así estamos ayudándonos realmente. Entonces, cuando alguien se me acerca, ¿no? Yo le voy a ser útil al otro. Porque realmente como yo estoy en mí misma, estoy centrada, estoy en mi centro vacío, realmente le estoy siendo de real ayuda al otro, porque estoy abierta. Ahí sí estamos conectados, desde ese espacio de lo que somos, no desde la cabeza. Fíjense que la psicología y la psiquiatría no llegan muy lejos, llegan hasta ahí, no, después no saben qué hacer. Claro, porque le tenemos miedo a toda esta otra parte, ¿no? Oculta. Bien. Jaqueca. Es un acceso de dolor de cabeza hemicraneal que puede asociarse a trastornos visuales o digestivos como vómitos y diarrea. Estos ataques generalmente duran varias horas y se presentan asociados a un estado de ánimo depresivo e irritable. En el apogeo de la jaqueca, el afectado siente el deseo imperioso de estar solo en una habitación oscura o en la cama. A diferencia de lo que ocurre con el dolor de cabeza debido a la tensión, en la jaqueca, después de unos espasmos iniciales, agarró hipo, se produce una gran dilatación de los vasos sanguíneos. Dice que en griego se le llama a la cabeza hemicráneo, ¿no? Cráneo, cráneo. Literalmente mitad del cráneo, palabra que denota claramente la unilateralidad del pensamiento que en los enfermos de jaqueca es similar a la que se da en las personas que sufren dolor de cabeza provocado por la tensión, ¿no? Esto de querer rechazar el otro polo, ¿no? Que es lo que hablan los autores al principio de este libro, ¿no? Es que no puedo estar ahí o blanco o negro, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tengo que aprender a integrar. Todo lo dicho respecto a este último síntoma vale también para la migraña, salvo un punto esencial. Mientras que el paciente aquejado de dolor de cabeza trata de aislar la cabeza del tronco, el que sufre jaqueca traslada un tema corporal a la cabeza para vivirlo en la cabeza, ¿no? Este tema es la sexualidad.
La jaqueca siempre es sexualidad desplazada a la cabeza. Se da a la cabeza la función del vientre. Este desplazamiento no es tan incongruente, ya que el aparato genital y la cabeza tienen entre sí una cierta analogía. Son las partes del cuerpo que albergan todos los orificios del ser humano. Los orificios del cuerpo desempeñan un papel preponderante en la sexualidad. Amor, admisión. El acto del amor solo puede realizarse donde el cuerpo se abre. La voz popular desde siempre ha relacionado la boca de la mujer con la vagina. Por ejemplo, los labios secos y la nariz del hombre con el pene, y hace las correspondientes deducciones entre uno y otro. También en la sexualidad oral se demuestra claramente la relación y la intercambiabilidad entre el vientre y la cabeza. El bajo vientre y la cabeza son polos y detrás de su contraposición está su unidad, hacia arriba como abajo. Cuán a menudo se utiliza la cabeza como sustituto del bajo vientre, lo vemos claramente en el acto de sonrojarse. En situaciones embarazosas, que casi siempre tienen una connotación sexual, la sangre sube a la cabeza y la hace enrojecer. Con ello se realiza arriba lo que en realidad debería ocurrir abajo, ya que durante la excitación sexual la sangre normalmente acude al aparato genital y los órganos sexuales se dilatan y enrojecen. La misma transposición entre el aparato genital y la cabeza la encontramos en la impotencia. En el acto sexual, cuanto más hace trabajar la cabeza un hombre, más fácil es que le falte potencia en el bajo vientre, lo cual tiene consecuencias fatales. La misma transposición hacen las personas sexualmente insatisfechas que en compensación comen más de lo normal, tratando de saciar por la boca su hambre de amor y nunca se sienten llenas. Todas estas indicaciones deberían bastar para revelar la analogía existente entre el bajo vientre y la cabeza. El paciente aquejado de jaqueca, que la mayoría son mujeres, siempre tiene problemas con la sexualidad. Como ya dijimos, al hablar de otros temas, existen básicamente dos posibilidades de tratar un problema: arrumbarlo y reprimirlo, o sea, inhibirse, o magnificarlo. Parecen tratamientos opuestos, pero no son sino posibilidades polares de expresión de una misma dificultad. Cuando una persona tiene miedo, tanto puede esconderse como empezar a repartir golpes a diestra y siniestra. Ambas reacciones denotan debilidad. Así, entre los aquejados de jaqueca, encontramos a los que han descartado totalmente de su vida la sexualidad. Eso no va conmigo, como a los que alardean de falta de prejuicios. Ambas categorías tienen una cosa en común: problemas sexuales. Si uno no reconoce el problema, ya sea porque no tiene vida sexual, ya porque uno no tiene problemas de esos, como todo el mundo puede ver, el problema se instala en la cabeza y se manifiesta en forma de jaqueca. En tal caso, el problema solo se puede afrontar al más alto nivel. La jaqueca es un orgasmo en la cabeza. El proceso es idéntico, solo que tiene lugar más arriba. Durante la fase de excitación sexual, la sangre acude a la zona genital y en el momento culminante la tensión cede y se produce la relajación. Así discurre también la jaqueca. La sangre acude a la cabeza, se produce una sensación de presión. La tensión se agudiza hasta alcanzar su punto máximo y se produce la distensión, dilatación de los vasos sanguíneos. Cualquier estímulo puede desencadenar la jaqueca: luz, ruido, corriente de aire, tiempo, la emoción, etc. Una característica de la jaqueca es que el enfermo, después del acceso, experimenta una transitoria sensación de bienestar. En el apogeo del ataque, el paciente desea estar en una habitación a oscuras y en la cama, pero solo. Todo esto apunta a la temática sexual, al igual que el temor de tratar el tema con otra persona en el plano más adecuado. Ya en 1934, Woodhale describía en una revista de psicología el caso de un enfermo
cuyos accesos de jaqueca cedían después de experimentar el orgasmo sexual. A veces el paciente tenía que experimentar varios orgasmos antes de que se produjera relajamiento y terminara el ataque. En nuestro enfoque encaja también la observación de que entre los síntomas secundarios de la jaqueca figuran en primer lugar los trastornos digestivos y el estreñimiento. Uno se cierra por abajo. Uno no quiere saber nada del contenido desconocido, excremento, y se retira hacia las alturas del pensamiento hasta que le estalla la cabeza. Hay matrimonios que utilizan la jaqueca, palabra con la que habitualmente se designa cualquier dolor de cabeza, como pretexto para revivir la relación sexual. En resumen, en los pacientes de jaqueca encontramos el conflicto entre instinto y pensamiento, entre abajo y arriba, entre bajo vientre y cabeza, lo cual conduce al intento de utilizar la cabeza como puerta de escape o campo de maniobras para resolver problemas. Cuerpo, sexo, agresividad, que solo pueden plantearse y resolverse en un plano totalmente distinto. Ya Freud describía el pensamiento como una acción experimental. Al ser humano le parece menos peligroso y comprometido el pensamiento que la acción. Pero no se puede sustituir la acción por el pensamiento, sino que lo uno tiene que apoyarse en lo otro. El ser humano ha recibido un cuerpo para, con ayuda de este instrumento, realizarse y hacerse real. Solo por medio de la realización puede seguir fluyendo la energía. No es casualidad que conceptos como entender y comprender contengan ideas alusivas a movimientos corporales. Si se rompe esta combinación, la energía se condensa y acumula y se manifiesta por medio de diferentes grupos de síntomas en forma de enfermedad. Y acá ellos hacen un resumen ilustrativo, ¿no? Como una fase de escalada, ¿no?, de la energía bloqueada, ¿no? 1. La actividad, sexualidad, agresividad, relegada al pensamiento, se traduce en dolor de cabeza. 2. La actividad bloqueada en el plano vegetativo, o sea, en las funciones corporales, provoca hipertensión y un cuadro de atonía vegetativa. 3. La actividad bloqueada en el plano nervioso puede provocar cuadros tales como esclerosis múltiple. 4. La actividad reprimida en el campo muscular produce afecciones del sistema locomotor como reuma y gota. Fíjense, cómo va. A ver si ahí, si esas 4 etapas ponen. Esta división corresponde a las distintas fases de un acto realizado. Cualquier acto, por ejemplo un puñetazo o un coito, se inicia en la imaginación, en la que se prepara mentalmente. Después pasa a la preparación vegetativa del cuerpo, con el incremento del riego sanguíneo de los órganos precisos, aceleración del pulso, etc. Finalmente la actividad imaginada se convierte en acto por el efecto de los nervios en los músculos. Pero cuando la idea imaginada no llega a transformarse en acto, la energía forzosamente queda bloqueada en uno de los 4 campos, mental, vegetativo, nervioso, muscular, y con el tiempo desarrolla los síntomas correspondientes. Esto, cuando los que quieran participar del curso, hay un ejercicio que es el desbloqueo de los traumas, ¿no?, que trabaja justamente estos aspectos, ¿no?, con los puntos estos que tenemos donde justamente se bloquea la energía, ¿no? Lo estaba leyendo y me estaba acordando. El que sufre de jaqueca se halla en la primera etapa, bloquea su sexualidad en la mente. Debe aprender a buscar su problema donde está y situar en su sitio, abajo, lo que se le ha subido a la cabeza. La evolución siempre empieza por abajo, y la cuesta arriba siempre es fatigosa cuando se sube como es debido. Dolor de cabeza. ¿Por qué me caliento la cabeza? ¿Existe en mí una interrelación fluida entre arriba y abajo? ¿Trato con excesivo afán de ir para arriba? ¿Ambición? ¿Soy un cabezota que da con la cabeza contra la pared?
¿Pretendo sustituir la acción por el pensamiento? ¿Soy sincero frente a mi problemática sexual? ¿Por qué traslado el orgasmo a la cabeza? Y acá viene esto que les decía de la piel, que lo vamos a empezar hoy y después lo vamos a terminar en el próximo, porque si no ya se va a hacer muy largo. Bien, ya va a ser, hace como 2 horas ya que estamos. Van a ser 2 horas, si no se van a aburrir. Este tema de la piel es muy interesante, pero bueno, yo puse acá la parte más importante de los síntomas de la piel y después vamos a ver las otras cosas. La piel es el órgano más grande del ser humano. Vean que la piel es un órgano, no lo considera como un órgano, pero que es un órgano la piel. Realiza múltiples funciones, la más importante de las cuales son delimitación y protección, contacto, expresión, estímulo sexual, respiración, exudación y termorregulación. Todo eso hace la piel. Estas diversas funciones de la piel giran en torno a un tema común que oscila entre los dos polos de separación y contacto. La piel es nuestra frontera material externa y al mismo tiempo a través de la piel estamos en contacto con el exterior, porque con ella tocamos nuestro entorno. En la piel sentimos el mundo que nos rodea y de la piel no podemos salirnos. La piel refleja nuestro modo de ser hacia el exterior y lo hace de 2 maneras. Por un lado, es la superficie en la que se reflejan todos los órganos internos. Toda perturbación de uno de nuestros órganos internos se proyecta en la piel, y toda afección de una determinada zona de la piel es transmitida al órgano correspondiente. En esta relación se basan todas las terapias de zonas reflejo aplicadas desde hace mucho tiempo por la medicina naturista, de las cuales la medicina académica utiliza solo unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, las zonas de Head. Merecen mención especial la del masaje de las zonas reflejo de los pies, la aplicación de ventosas en la espalda, la terapia de la zona reflejo de la nariz, la audiopuntura, etc. El médico que posee buen ojo clínico, examinando y palpando la piel, averigua el estado de los órganos y trata las afecciones de esto desde las zonas de su proyección en la piel. Ni lo que ocurre en la piel, ¿no? Mancha, tumefacción, inflamación, granito, absceso, ni el lugar de su aparición es casual, sino indicación de un proceso interno. Antiguamente se utilizaban sistemas muy sofisticados para tratar de averiguar el carácter de la persona por el lugar en el que aparecían las manchas hepáticas, por ejemplo. De ilustración echó por la borda estas tonterías y supersticiones, pero poco a poco volvemos a acercarnos a estas prácticas. ¿Es realmente tan difícil comprender que detrás de todo lo creado hay un esquema invisible que solo se manifiesta en el mundo material? Todo lo visible es solo expresión de lo invisible, como una obra de arte de expresión visible de la idea del artista. De lo visible podemos deducir lo invisible. Es lo que hacemos continuamente en la vida diaria. Entramos en una sala, de lo que allí vemos deducimos el gusto del que la habita, y otro tanto habríamos podido hacer mirando su armario. No importa donde uno mire, si una persona tiene mal gusto, este se mostrará por todas partes. Por ello la información total se muestra siempre en todas partes. En cada parte encontramos el todo, pars pro toto, llamaban los romanos a este fenómeno, de manera que es indiferente la parte del cuerpo que se contemple. En todas puede reconocerse el mismo esquema, el esquema que representa a cada individuo. El esquema se encuentra en el ojo, ¿no? En el diagnóstico por el iris vieron que se ve, ¿no? El esquema. En el pabellón auditivo, en la auriculopuntura francesa. En la espalda, en los pies, en los meridianos, el diagnóstico por los puntos terminales. En cada gota de sangre, prueba de coagulación, dinamólisis capilar, hemodiagnóstico holístico. En cada célula, genética. En la mano, quirología. En la cara y configuración corporal, fisionomía.
y en la piel nuestro tema, ¿no? En todas las partes, por eso somos un sistema, ¿verdad? Sí. La piel no solo muestra al exterior nuestro estado orgánico interno, sino que en ella y por ella se muestran también todos nuestros procesos y reacciones psíquicos. Algunas de estas manifestaciones son tan claras que cualquiera puede observarlas. Una persona se pone colorada de vergüenza y blanca de susto. Suda de miedo o de excitación. El cabello se le eriza de horror. O se le pone la piel de gallina. Invisible exteriormente pero mensurable con aparatos electrónicos es la conductividad eléctrica de la piel. Los primeros experimentos y mediciones de esta clase se remontan a Carl Jung, quien con sus experimentos asociativos exploró este fenómeno. Hoy, gracias a la electrónica, es posible amplificar y registrar las constantes oscilaciones de la conductividad eléctrica de la piel y dialogar con la piel de una persona, ya que la piel responde a cada palabra, cada tema, cada pregunta, con una inmediata alteración de su conductividad eléctrica, llamada PGR o SESR. Todo ello nos confirma que la piel es una gran superficie de proyección en la que se ven tanto procesos somáticos como psíquicos. Pero, puesto que la piel revela tantas cosas de nuestro interior, es fácil caer en la tentación, no ya de cuidarla con esmero, sino de manipularla. A esta operación de engaño se llama cosmética, y en este arte de la impostura se invierten de buen grado sumas fabulosas. No es el objetivo de estas líneas denostar las artes de embellecimiento de la cosmética, pero sí examinar brevemente el afán que informa la antigua tradición de la pintura corporal. Si la piel es expresión externa de lo que hay en el interior, todo intento de modificar artificialmente esta expresión es indiscutiblemente un acto de falsedad. Se trata de disimular o aparentar algo. Se aparenta lo que no se es. Se levanta una fachada falsa y se pierde la coincidencia entre contenido y forma. Es la diferencia entre ser bonita y parecer bonita, o entre ser y parecer. Este intento de mostrar al mundo una máscara empieza por el maquillaje y termina grotescamente por la cirugía estética. La gente se hace estirar la cara. Es curioso que tanto se preocupen tan poco de perder la faz. Detrás de todos estos afanes por ser lo que no se es, está la realidad de que el ser humano a nadie quiere menos que a sí mismo. Quererse a sí mismo es una de las cosas más difíciles del mundo. El que cree que se gusta y que se quiere seguramente confunde su ser con su pequeño ego. Generalmente solo cree que se quiere el que no se conoce. Dado que nuestra personalidad en conjunto, incluida nuestra sombra, no nos gusta, constantemente estamos tratando de modificar y pulir nuestra imagen. Pero mientras el ser interior, es decir, el espíritu, no se modifique, esto no pasa de pura cosmética. Con esto no pretendemos descartar la posibilidad de que mediante modificaciones de forma puede iniciarse un proceso dirigido hacia el interior, como se hace, por ejemplo, en el Hatha Yoga, la bioenergía y métodos similares. De todos modos, estos métodos se diferencian de la cosmética porque conocen el objetivo. Al más leve contacto, la piel de un individuo ya nos dice algo de su psiquis. Bajo una piel muy sensible hay un alma muy sensible. También tener la piel fina, mientras que una piel áspera nos hace pensar en un pellejo duro. Una piel sudorosa nos muestra la inseguridad y el miedo de nuestro oponente, y la piel colorada la excitación. Con la piel nos rozamos y establecemos contactos unos con otros. El contacto, ya sea un puñetazo o una caricia, se establece por la piel. La piel puede romperse desde el interior o desde el exterior. En ambos casos, nuestra frontera es atacada. Uno no siempre consigue salvar la piel. Y en las erupciones, algo atraviesa la frontera, algo quiere salir, ¿no?
La forma más simple de expresar esta idea nos la facilita el acné juvenil. En la pubertad aflora en el ser humano la sexualidad, pero casi siempre sus imperativos son reprimidos con temor. La pubertad es un buen ejemplo de situación conflictiva. En una fase de aparente tranquilidad, bruscamente, de unas profundidades desconocidas, brota un nuevo deseo que con una fuerza irresistible trata de hacerse un lugar en la conciencia y la vida de un ser humano. Pero el nuevo impulso que nos acomete es desconocido e insólito y nos atemoriza. A uno le gustaría eliminarlo y recobrar el familiar estado anterior, pero no es posible, no se puede dar marcha atrás, ¿no? Y uno se encuentra en un conflicto. La atracción de lo nuevo y el temor a lo nuevo tiran de uno casi con igual fuerza. Todos los conflictos se desarrollan según este esquema. Solo cambia el tema. En la pubertad, el tema se llama sexualidad, amor, pareja. Despierta el deseo de hallar un oponente, el tú, el polo opuesto. Uno desea entrar en contacto con aquello que a uno le falta y no se atreve. Surgen fantasías sexuales y uno se avergüenza. Es muy revelador que este conflicto se manifieste como inflamación de la piel. Y es que la piel es la frontera del yo, que uno tiene que cruzar para encontrar el tú. Al mismo tiempo, la piel es el órgano con el que el ser humano entra en contacto con los demás, lo que el otro puede tocar y acariciar. La piel tiene que gustar para que el otro nos quiera. Qué increíble, ¿no? Esto de la piel, ¿no? No sé si cosa. Acá la tengo morena, ¿ven? Que se me quedó dormida. Acá ya es medio tardecito. Bueno, amigos, acá estamos. Apunté la cámara para el otro lado, para que se vea para este lado. Pero veo que para este lado hay menos luz, pero bueno, estamos ahí. Ahí más o menos se ve, ¿no? Porque tengo la luz allá arriba. Y ahí se me ve. Bueno, entonces, así es la cosa. Hemos llegado hasta aquí. Nos veremos en el próximo, donde vamos a ver la parte esta de... ¿Qué era que seguía? Ah, de la piel, que hay bastante de la piel, ¿eh? Y después, bueno, habla de otras enfermedades. Bueno, espero que algo les haya ayudado y les haya aportado. Nos veremos.